Bien, nos vamos en esta segunda parte, como decíamos, de este programa que titulamos Las conclusiones sobre medio ambiente en la cumbre de la Tierra, Río +20, y nos acompaña en este programa el ingeniero Alfredo Fuertes y el ingeniero... Licenciado. Es licenciado, Sí. Federico Colombo Speroni, de la Universidad Católica de Salta, con su maestría en gestión de medio ambiente. Tuvimos una charla, para quienes no vieron la semana pasada, previa, en donde el centro de la conversación, en realidad, yo retomo lo que me parece que son los puntos claves. Si bien estamos todos preocupados y este Río +20, la cumbre de la Tierra, tiene como objetivo no solamente la preservación del medio ambiente, sino garantizar el acceso de los habitantes a los recursos que tiene la Tierra. Y a mí me impactó cuando estábamos buscando información para emitir este programa, en Google, cuando uno pone pobreza, Río +20, hay muchísimos trabajos presentados. Y hay opiniones que son absolutamente encontradas, desde lo que dicen esto del desarrollo sostenible es imposible y no avanzamos más que en la pura retórica, hasta los que tienen una gran esperanza, pero se dan cuenta que es un problema que tendría que haber sido ya planteado con anterioridad y que a veces uno llega tarde a las problemáticas que son irreversibles, ¿sí? Empezando por el mismo Río de Janeiro, que es una contradicción en sí mismo, porque uno ve esta proliferación de árboles, mangos, etcétera, y la pobreza espantosa en la que vive la favela, con algunas acciones para preservar y para la seguridad. Por ejemplo, ellos tienen estas unidades policiales que en realidad pretenden restablecer el orden en la favela y bueno, han tenido que en algunos casos matar a los delincuentes, a los narcotraficantes que han tomado las favelas, o sea que llegamos tarde. Ideal hubiera sido que la convivencia entre nosotros sea acorde y también ideal hubiera sido que la tierra no tenga la contaminación que tiene de los países emergentes, como comentaba el ingeniero Fuertes en este programa, y que yo este tema lo escuché del doctor Lorenzetti, o sea, los países emergentes del primer mundo, los países del primer mundo son los que más contaminan, entonces el primer mundo para algunas cosas. Pero bueno, Federico, ¿querías decir algo? Sí, no, que relacionado con esta posibilidad de que el desarrollo sea realmente sustentable, digamos. Yo soy un ferviente creyente, digamos, de este paradigma del desarrollo sustentable. Es un término que en los últimos años ha sido puesto muy digamos, en discusión, pensando que este desarrollo en realidad no lo es. No es sostenible en este sentido, pero el tema es qué contenidos uno le da al concepto de desarrollo, y tiene mucho que ver con lo que estuviste diciendo recién. No quiero ser teórico, pero fundamentalmente el concepto original de desarrollo sostenible tiene que ver con el concepto de equidad. Y el desarrollo es sostenible cuando se dice que es sostenible cuando hay una equidad intrageneracional, es decir, dentro de esta generación, y una equidad hacia el futuro, hacia las generaciones siguientes, ¿no? Intergeneracional. Y esto, en definitiva, desde el punto de vista práctico, se basa en lo que es una toma de decisiones, es decir, hasta dónde nosotros estamos dispuestos a utilizar nuestros recursos y de qué manera para garantizar el funcionamiento de esos sistemas naturales, de esos sistemas sociales a futuro. Y entonces ahí es donde un poco el término de desarrollo sustentable pierde un poco de consistencia, y está el desafío un poco de estas cumbres. Es decir, bueno, ¿hasta dónde está esa toma de decisiones? Hablábamos hace un rato con el ingeniero Fuertes, es decir, bueno, el acceso al agua potable para todos los habitantes. Bueno, ese es un límite que hace al desarrollo, es decir, ese es un primer límite en toma de decisiones en términos de equidad. Entonces por ahí pasa el concepto de sustentabilidad, por el concepto de equidad, y eso es lo que se discute, y ese es un punto de acuerdo dentro de lo que es las grandes cumbres, que la equidad, la solidaridad son los ejes fundamentales de cualquier paradigma de desarrollo, ¿no? Y esto, bueno, hace repensar estas relaciones entre los distintos países también, que es lo que vos estabas diciendo hace un ratito, digamos. Si nosotros nos fijamos objetivos de sustentabilidad en términos de
acceso a agua potable para todos. Claro. Evidentemente, otros países van a tener otros tipos de objetivos en términos de sustentabilidad. Y estas cumbres lo que tratan es de discutir estas cuestiones, aunque la última palabra siempre la tenemos a escala regional, quizás. Es decir, Muy bueno. a escala regional es donde realmente le vamos a estar dando un contenido a esto que llamamos sustentabilidad. Es decir, para Salta, para el NOA o para la Psicosur, por ejemplo, que tiene consideraciones comunes. Bueno, ahí es donde deberíamos definir cuáles son los objetivos de sustentabilidad y cuáles son las herramientas de gestión ambiental que tenemos para llegar a ellos o para alcanzarlos. Y ese es el punto de partida de discusión con otros países, que sí, evidentemente, van a tener puntos de vista completamente diferentes. Hay dos temas que a mí me gustaría aportar en esta conversación con ustedes. Una es mi gran preocupación, porque en un proyecto que hacemos de inclusión social para 47.000 habitantes en Güemes, en realidad después de diagnosticar la zona, si hay algo que me conmueve es la riqueza que tiene Güemes, y me produce un gran dolor ver adolescentes que están absolutamente excluidos, y hay gente que se muere de hambre, no de sed, pero sí de hambre, y que a veces se prostituye a los 13 años para poder darle de comer a los hermanitos. Y a partir de esto, yo lancé 2 programas en donde utilicé también la palabra corrupción. Pues es que me encantó la acepción, la etimología de la palabra corrupción, que tiene mucho que ver con el medio ambiente. Fíjate, la palabra corrupción, se lo agradezco a Jeremías Freire, que fue el que buscó esta mañana, viene del latín corrumpere. Significa sobornar, falsificar, dañar, echar a perder. Está formada por 2 raíces latinas, cor y rumpere, que significan corazón y romper. Es decir, que corrumpere significaba para los romanos romper desde adentro, es romper el corazón. Digo yo, uno ve mucho de romper el corazón cuando trabaja en estas redes sociales y en donde hace diagnósticos del lazo social que tiene actualmente la juventud y por qué alguien se intoxica pudiendo relacionarse con el mundo de otra manera. Cuando digo se intoxica, hablo de, es normal divertirse consumiendo alcohol, intoxicándose con Paco, etcétera, 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 ¿sí? Romper el organismo, romper este equilibrio que podríamos tener entre nosotros, pero también con la naturaleza. Entonces, a mí me parece que la corrupción, en este sentido, quiero decir claramente que a mí no me interesa acusar con un dedo y decir este sí, este no. Simplemente mi mensaje es que ustedes, los que me están escuchando o viendo, tomen conciencia que ya los romanos decían que corrupción es romper algo vital, el corazón, porque el concepto de finitud era el paro cardíaco, después cambió la línea cerebral, o sea, es romper la vida. En síntesis, romper el corazón es romper la vida. Y la corrupción en el mundo nos está matando. Y yo lo veo claramente porque soy psicóloga y veo el sufrimiento, escucho, y no puede ser que haya un altísimo índice de chicos que se suiciden, o que quieren hacerlo, o que no quieran saber en relación al aprendizaje, que no les interese nada más que estos gadgets que circulan en la civilización occidental, el MP3, etcétera, etcétera. Hay algo que indudablemente está rompiendo la vida. Es corrupción desde la perspectiva de los romanos. Es desde esta época que ya se hablaba de algo que se desequilibra, y no es que nos vamos a salvar uno y los otros no. Cuando se rompe la vida, se rompe para todos. Cuando contaminemos el ambiente va a ser para todos, porque no vamos a tener que respirar. Hoy por hoy, los equipos de seguridad de los países también del primer mundo no saben qué inventar para garantizar la vida y la seguridad. Entonces uno se encuentra con cosas que son increíbles, como estas matanzas en Estados Unidos, donde anda un chico que agarra un arma y decide ametrallar a todos. Ojalá que estos paradigmas
no se reproduzcan masivamente también en Sudamérica y en Argentina. Entonces, me parece que la corrupción debe ser denunciada también. Alguien que no permite el acceso por un camino vecinal o un funcionario que no gestiona en su municipio y no permite que la luz sea la vía por la cual alguien ponga la caña de azúcar y extraiga el bioetanol, alguien que no se ocupa de los demás y ocupa un cargo, está también afectando la vida de los otros ciudadanos. Entonces, el objetivo del programa es que las personas tomen conciencia de que la corrupción mata la vida y que puede ser la de sus propios hijos. Porque no es que esto no le va a pasar a mí porque tengo un cargo y a vos sí, porque no lo tenés. El cargo lo vas a tener durante un tiempo, ¿viste? Pero después quedarán tus hijos y tus nietos. Exacto. ¿Y qué hacemos con el planeta? Desde el punto de vista de la convivencia. Ahora quiero la mirada de ustedes desde el medio ambiente. Sí, difícil para empezar hasta donde vos llegaste, ¿no es cierto? Yo voy a dar una vuelta de página atrás para decir cómo se empezó acá. ¿Cómo es que cuidamos el medio ambiente? ¿Cómo empezamos a cuidar el medio ambiente? Nosotros lo que se hizo es un ordenamiento territorial, primer punto. O sea, ver en toda la provincia qué fisiografía teníamos, qué tipos de suelos, qué tipos de cuencas, qué tipos de recursos. O sea, es fundamental. Cuando uno quiere cuidar algo, obviamente que lo tiene que conocer y lo tiene que cuantificar. Si no, ¿cómo defiendo yo algo un diagnóstico exactamente que no conozco? Claro. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, en ese trabajo que se pintó como las luces de un, digamos, entre el rojo, verde y amarillo, como si fuera un semáforo, si bien ahora se trabaja a nivel predial con cierto detalle y demás, pero por lo menos dijimos, bueno, tenemos 151 cuencas en la provincia de Salta. ¿Cuáles son las cabeceras en donde tenemos las recargas? Digamos, donde la lluvia, a través de su infiltración, recarga los acuíferos. Eso se fue cuantificando y obviamente que trató de ponerse en su mayor extensión el color rojo. Esto no se toca, esto es una reserva que nosotros nos va a dar la posibilidad de cuanto proyecto podamos desarrollar en una cuenca, contar con esa oferta de la naturaleza. Después, una vez que nosotros tenemos eso y estudiamos por cuenca, después de las macro regiones que tiene Salta, lo que tiene una puna, que como dijiste vos recién, yo podría apuntar, la puna salteña tendría que ser también incorporada con la puna jujeña, con la puna boliviana y con la puna de Catamarca. Todo es una macro región, pero bueno, por lo menos nosotros empezamos en Salta a determinar las cuencas que tenemos en esa región, que llueve muy poco, que tenemos algunos deshielos y que nosotros tenemos que cuantificarla porque cuando el agua llega a la parte central, a los depocentros, son salados. Por supuesto. Entonces hay que hacer todo un abordaje periférico a ese depocentro para tratar de captar esa agua que se ha infiltrado y que es dulce. Un desafío para después poderlo cuidar. Para cuidar que también... Puntualmente eso está pasando en la zona de la Puna, Exacto, San Antonio de los exacto. Cobres. Exacto, sí. Lugares que creo que tienen agua con arsénico. Agua ¿no? con arsénico. O pero sea bueno, que hay que buscar el hemos agua. Hemos avanzado, ya hemos encontrado, por suerte, en el Nevado de la CAI. El Nevado de la CAI, Estela, cuando vos le haces los análisis físico-químicos, no está el arsénico, no está el boro. Claro, son glaciares. O sea que es fundamental. La fuente está a 25 kilómetros de San Antonio de los Cobres. Pero entonces ya tenemos la fuente, que es lo fundamental. Sin la fuente de agua, poco o nada se puede hacer. Entonces ya lo que queda ahora es el trazado de un acueducto que va a ir a uno de los principales ciudades que tenemos en Salta, en la zona de Puna. Después tenemos los valles intermontanos, todo lo que es Luracatao, Calchaquí, Valle de Lerma, Sianca y demás, zona, que es otra zona. ¿Centro? No. Sí, es la zona central de la provincia. Claro. Y con una hidrogeología también muy distinta a la que tenemos, llueve mucho más,
más en el norte que en el sur, y los acuíferos son un poco elongados. Y la tercera zona es la zona del Chaco salteño, donde es toda una peniplanicie elongada, con acuíferos extensos, con complejos también de aguas dulces y de agua salada. Entonces, una vez que nosotros cuantificamos todo eso, uno comienza a planificar. Y comienza a planificar para dar agua, no solamente para los humanos, para la gente que no tiene, para esas pequeñas comunidades que hablábamos recién, sino también para un proyecto de riego, para un proyecto industrial, para un proyecto minero, para un proyecto recreativo, digamos. Pero si uno cuantifica y después suma las distintas demandas, puede planificar y empezamos a cuidar. Y es un elemento vital de lo que estábamos hablando acá, que es mayor, que es el ambiente, porque además del agua, tenemos el suelo, tenemos la flora, tenemos la fauna, en donde, bueno, acá Federico lo puede hablar mejor que yo, es todo un ecosistema que se trata de preservar. Ahora, todo no podemos pintar de verde, porque evidentemente si yo estoy tomando esta agua, es porque tengo una copa que es a través de una explotación de un cuarzo en que dio producto a este vidrio. O sea, estamos ya con una situación de comunidad que tiene un cierto adelanto y que mira con posibilidades de poder seguir avanzando. Eso implica necesariamente que nosotros al ambiente lo tengamos que tocar en el sentido hacer una explotación minera debidamente como corresponde. Con ¿no un es cierto? diagnóstico de los recursos ambientales y cuidándolos. Y pero no hay que que el día de mañana diagnosticar se va primero qué el proyecto tenemos. minero y te deja todo un pasivo ambiental que te complica la vida para cualquier pueblo. O sea que lo que decía recién Federico, se puede lograr ese equilibrio en hacer una explotación adecuada, rigurosa, con el cuidado del ambiente. Y el otro tema, las energías y el derecho del que hablábamos, la legislación en relación al agua que nos pertenece en la Argentina. A mí eso me preocupa porque está bien, esta es la parte de diagnóstico, estos son nuestros recursos. Ahora, ¿puede cualquiera llevarse el agua de la Argentina? Lo están haciendo, de hecho. O sea, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cómo podríamos avanzar en este sentido? ¿A quién le compete esto? Entiendo que son nuestros legisladores nacionales, obviamente. Sí. O también es una competencia provincial. Es todo un tema, cómo cuidar nuestros recursos acuíferos y también nuestras tierras, que de hecho hay esta ley que recientemente, me parece que tiene un año, sobre la venta del territorio argentino a los extranjeros. Hay otros países, vecinos nuestros, en donde los extranjeros no solamente están restringidos en la cantidad de hectáreas, sino que después no las pueden vender si no son ciudadanos del país. Entonces, me parece que eso también es medio ambiente y que tendríamos, tal vez no sea la especialidad de recursos hídricos, pero no, a mí y a su vez esto que preocupa. vos estás hablando también tiene esta restricción, que creo que llega a un porcentaje del 15%, claro. O sea, algo así, también tiene ciertos articulados en la cual hay que tener muchísimo cuidado cuando esto tiene, límites con cuerpos de agua importantes, así lo dice. Después hay toda una clasificación del cuerpo de agua. Un caso como Córdoba, digamos que yo estoy comprando un extranjero un terreno que da Mar Chiquita, ¿no es cierto? O sea, también se está viendo eso, no solamente la tierra, sino con quién colinda. Claro. Que me parece que es un avance. Lo que no sé si hemos logrado, interesantísimo, a lo que decís vos, de que después no podemos vender y demás. Yo creo que no es tarde, pero hay muchísimas tierras ya en manos de extranjeros, claro. ¿Qué pasa con lo que pasó? Esto de llegar tarde, que sería muy importante la prevención. Pero bueno, peor es ni siquiera ponerlo a consideración en esta mesa de trabajo, en donde yo quiero resaltar que a veces a mí me duele el conflicto entre los partidos políticos, con algunos éxitos y con muchos fracasos,
y que a lo mejor estos temas que son tan importantes no podamos avanzar, ¿no es cierto? A mí la historia de las tierras que están en manos de los extranjeros y que ya a lo mejor no se puede retroactivamente, o sí, ¿por qué no buscar antecedentes en otros países? En realidad hay muchos países que han tenido que devolverles las tierras a sus verdaderos dueños, los dueños de las tierras en distintas circunstancias, y limitar la cantidad de tierras que están en manos de extranjeros. O sea, hay gente que está excelentemente preparada en esto, pero de aquí en más yo creo que hay que avanzar en hacer valer nuestros derechos, que no sigan quedando el acceso a nuestros acuíferos en manos de personas que no son argentinas. Las fronteras de la provincia de Salta también en manos de extranjeros, o sea, hay leyes que no se cumplen, no pueden estar en manos de extranjeros las fronteras. Esa parte del medio ambiente que ya está legislada y que tal vez debería ser concientizada, y una acción educativa que sea puesta en las escuelas, digamos. Yo coincido, Estela, que eso tiene que llegar a las escuelas. Esta ley yo creo que tiene que estar explicada de modo sencillo, ¿no es cierto?, en las escuelas. A un nivel secundario ya tendría que ser un tema, digamos, para que el alumno sepa que nuestro país está poniendo cuidado en lo que hace a sus tierras con respecto a la compra de los extranjeros. Creo que es fundamental. Y es también una toma de conciencia de ese alumno de lo que se está haciendo en el país, ¿no es cierto? O sea, sí, a veces a mí me impacta cuando analizo los conflictos de los chicos en las escuelas, y diría que tienen un vacío existencial muy grande porque los conflictos son sin sentido y por situaciones que no tienen ninguna trascendencia. En realidad, si estos chicos pudieran interiorizarse sobre la maravilla del planeta Tierra, sobre el valor que tiene el cuidado del medio ambiente y por problemas que son reales, de verdad, como conservar el agua, el oxígeno, la convivencia y las ventajas de una convivencia solidaria entre nosotros y los lugares a donde podríamos llegar, me parece que mitigaría el conflicto entre ellos. Entonces, por eso insisto que sería muy lindo poder poner en la currícula que tiene el Ministerio de Educación para todos la cuestión ambiental y el derecho de propiedad que tiene que tener todo argentino sobre su país, y que tomen conciencia que les pertenece y que vivimos en un lugar que es maravilloso. Sí, eso es fundamental. Desde mi punto de vista es uno de los aspectos claves, porque cuando uno piensa en sustentabilidad también piensa a mediano y largo plazo. Ese es uno de los conceptos básicos, digamos, ¿no? Y de hecho, esto de trabajar en temas con los estudiantes quizás de nivel primario, de nivel medio, sobre estas problemáticas asociadas a la sustentabilidad, tiene que ver con lo que es formación ciudadana. Mucho más que muchas veces con solamente formación en ciencias naturales o en física y química, que son las temáticas que tradicionalmente trabajaron sobre temas de ambiente. Pero sin embargo, como estuvimos diciendo acá, temas de sostenibilidad, el tema ambiental trasciende lo que es la física, la química y las ciencias naturales. Con lo cual, recuperar estos valores desde lo que es ciudadanía, desde lo que es democracia, desde lo que es equidad, lo que es concepto de pobreza, incorporando esta visión desde lo ambiental, en las aulas es muy importante. Tal vez lo más... Y cotidianamente dando el ejemplo. Cuando claro, uno es funcionario, yo creo que tiene que un poco está más visto que otra persona, tiene que constantemente ir dando ejemplo. Sí. Pero también esto, por ejemplo, que a mí me parece muy importante la presencia tuya, Alfredo, en este lugar, y la de Federico, porque recursos hídricos y todas las áreas que están trabajando, medio ambiente, yo los invitaría a que den su punto de vista. Hay que transmitirle a los ciudadanos esta información, que se está diagnosticando cuáles son los recursos acuíferos que tiene la provincia, lo que pasa en San Antonio de los Cobres, lo que pasa en la zona central, el tema del arsénico, cuáles son las aguas que están contaminadas, qué es lo que está haciendo la provincia para mitigar esto, cómo utilizar el agua de los glaciares. La gente común no lo sabe. Los noticieros a veces no lo toman como la noticia importante porque no es la del momento.
Y bueno, me parece que este programa verdaderamente lo toma como importante, porque el conflicto también es por el medio ambiente y el acceso a los recursos. Y cuando las necesidades básicas no están satisfechas, es imposible que intervenga un educador, que intervenga un psicólogo, un sociólogo, porque la necesidad básica insatisfecha, porque el chico no accede a los recursos básicos, trae una serie de otros problemas que son gravísimos y le cuesta mucho dinero a un país. Sí. Entonces yo los invito a que ustedes vuelvan y den la información, porque si la gestión es impecable de recursos hídricos, porque tiene diagnosticado hasta los problemas también, para que todos tomen conciencia de cuáles son los problemas reales, no ficticios. ¿Sí? Sí. No, y coincido plenamente y agregaría, digamos, porque la contracara, digamos, de la responsabilidad de los funcionarios es la responsabilidad de los ciudadanos. Y en temas ambientales, y hablando, conectándolo con lo que estamos hablando de digamos, de transmitir esta información a nivel primario, a nivel secundario, lo hacemos en la universidad, tiene que ver con formar ciudadanos que, así como los funcionarios, también tomen decisiones en términos ambientales. Es decir, el gran problema y que surge de las conferencias de Río hoy en día es los hábitos de consumo en términos ambientales. Es decir, estamos pensando en ambiente cuando realmente estamos consumiendo. Es decir, ¿cuántos de nosotros compramos productos, decidimos sobre un producto sobre otro por la variable ambiental? Es decir, hoy por hoy tenemos certificaciones ambientales. ¿Cuántos de nosotros decidimos por un producto o por otro tomando en cuenta estas certificaciones? Y esos son algunos de los mecanismos que desde la ciudadanía proactivamente tiene a disposición como para tomar estas decisiones en términos ambientales. Entonces, el compromiso va a ser bajar la información, invitarlo al ministro de Educación, pedirle al doctor Juan Manuel Urtubey que incorpore en la currícula todo lo que tiene que ver con medio ambiente y los avances de la provincia y que sea para Salta. Porque a los chicos les interesa lo que está cerca. Les interesa, niños, por supuesto. Lo que le pasa a la provincia de Salta, donde él vive. Sí. Y que sea objetivo de toma de decisiones por parte de ellos. Y de toma de decisiones informadas. Hay incorporaciones ambientales en las currículas. Sí. No estoy en tema, digamos, pero sé que se ha ido incorporando. Es una temática que se ha ido incorporando. No es que está vacío de contenido. No, por supuesto, sobre todo el tema de la basura, la contaminación. Residuos, pero también estaría muy bueno que vean la parte linda de dónde viven y lo maravilloso que es el continente donde están. Yo creo que se nos terminó el tiempo, así que esta vez sí que nos vamos con el compromiso de visita y de retorno en el 2012 y, si Dios quiere, en el 13 y los que vienen. Bien, por supuesto, agradecido. Muchas gracias por la compañía de ustedes. No, muchas gracias. Y a ustedes por seguir este programa. Hasta la semana que viene.